Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta La profecía de Daniel predijo que el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. La práctica de adorar en domingo y no en sábado se realizó gradualmente durante muchos siglos y ocurrió en forma distinta en distintos países. Había muchas influencias en juego. Tomen por ejemplo a los cristianos que deseaban distanciarse de los judíos. Esto es irónico porque en el principio todos los cristianos eran judíos. Pero sus raíces judías hacían muy difícil distinguirse de ellos. Así que llegó a ser paulatinamente muy importante separarse. Particularmente porque los judíos hacían revolución contra la opresión romana y a la vez Roma dispensaba castigos sumamente rigurosos. Por ejemplo, en el año 70, Tito, el general romano, aplastó brutalmente una insurgencia, destruyendo totalmente la ciudad de Jerusalén y matando a casi todos sus habitantes. Puesto que la mayoría de los cristianos conversos eran judíos, ellos temían recibir el mismo trato. A medida que el cristianismo fue aceptado, trató de hacer su mensaje más aceptable a los paganos. Usando pinturas y esculturas como ayudas visuales, pudo explicar sus doctrinas a una audiencia mayormente iliterata. Con el paso de los años, estas imágenes de santos tomaron una dimensión supernatural que nunca se pensó en el principio. Además, muchos de los rituales paganos, como la adoración al sol y ceremonias de la fertilidad, fueron adaptadas por la Iglesia cristiana para hacer la transición al cristianismo más fácil para los paganos. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo se celebró el 25 de diciembre, que es el mismo día que los paganos celebraban el nacimiento del dios Sol. Probablemente la mayoría de estas transigencias la Iglesia las hizo inocentemente, pero estaban en directa contradicción de algunos de los mandamientos que Dios recibió aquí en el monte Sinaí. Aunque la mayoría de cristianos adoptaron la práctica de adorar en domingo establecida por la Iglesia de Roma, hay evidencia en la historia que pequeños grupos rehusaron aceptar la autoridad de la Iglesia sobre la autoridad de las Escrituras. En la iglesia de Woodham Mortimer, en Essex, Inglaterra, hay una inscripción muy interesante en la lápida del Dr. Peter Chamberlain. Chamberlain es notable porque fue el médico de los 3 reyes de Stuart. La inscripción dice: de su religión era un cristiano que guardó los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fue bautizado por el año 1648 y guardó el 7º día como día de reposo por más de 32 años. Chamberlain es uno de los muchos hombres ilustres que guardaron el 7º día sábado en el tiempo de la Reforma. Otros incluyen a un abogado de Londres, un orador de la Casa de los Comunes, un profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, muchos otros, algunos de los cuales fueron perseguidos por sus creencias. El mandamiento del sábado data del mismo crepúsculo del tiempo. Los primeros capítulos de la Biblia registran cómo Dios creó el mundo en 6 días. Trajo orden del caos y separó la luz de las tinieblas, el día de la noche, la tierra del agua. Creó a todas las criaturas que se mueven sobre la tierra, el aire y las aguas. El último día creó a los humanos. Vio que era bueno en gran manera. El 7º día lo pasó celebrando su obra de 6 días. Como un memorial apartó el 7º día como el día de reposo. Él lo bendijo, lo santificó y descansó en ese día. Dios no bendijo el acto de descanso, sino el día de descanso. Desde el comienzo de la nación judía en Sinaí,
hasta el nacimiento de Cristo el Mesías, los judíos observaron cada semana el día de reposo en sábado. Jesús mismo creció observando el sábado, y mucho de su ministerio enfatizó su importancia. Efectivamente, en el Sermón del Monte, Jesús declaró que la ley nunca sería abolida, ni en el más mínimo detalle. Esto incluía el día sábado. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ratificó lo que Dios había ordenado en Edén y escrito en Sinaí. Cristo dijo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Los apóstoles y los cristianos primitivos también guardaron el sábado, reconociendo la autoridad divina. Pero el sábado no es solo un asunto de autoridad. El sábado también es una provisión divina de amor para fomentar las relaciones, nuestra relación con Él y nuestra relación los unos con los otros. Se requiere tiempo para desarrollar buenas relaciones y el sábado nos provee ese tiempo. Si alguna vez hubo un momento en que necesitamos la renovación, el realineamiento del sábado bíblico, ese momento es hoy. Porque hoy, más que nunca, vivimos en una sociedad inquieta, llena de tensión. Una sociedad donde la gente se pasa la vida corriendo. Corren al desayuno, corren al trabajo, corren al almuerzo, para correr de vuelta al trabajo. Corren a sus casas durante las horas del tráfico y en Estados Unidos se echan algo a la boca y salen corriendo otra vez, a una velada llena de actividades, antes de correr a la cama para empezar a correr de nuevo al día siguiente. Y esta vida apresurada contribuye a una gran cantidad de problemas físicos, tensión, agitación, estrés. La gente está agotada. Y para poder encontrar un remedio para algunos de estos problemas, vemos gente que trata de hacer toda clase de cosas. A veces se hacen miembros de un club atlético, van a grupos de meditación, al gimnasio, y a veces se van de vacaciones a la isla de la fantasía para olvidarse de todo y recobrar el equilibrio de su ser. Pero la experiencia nos ha enseñado que la paz interna y el descanso no se obtienen en todas estas cosas o lugares, sino en la relación correcta con el ser celestial.